Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de las Jornadas Virtuales de Economía Crítica y Economía Feminista que organizamos desde la JEC, desde la Sociedad de Economía Crítica. Segundo año de pandemia, segundo año que modificamos nuestro tradicional esquema de unas jornadas presenciales e intensivas en alguna universidad del país hacia un esquema virtual extensivo en todo el mes. Las actividades de las jornadas van a estar presentes durante todo el mes de octubre, distintas actividades, hay casi todos los días, algunos días alguna actividad duplicadas, entre mesas de debate, talleres, presentaciones de documental, presentaciones de libros, etc. Esta primera actividad es el inicio de un miniciclo dentro de las propias jornadas, de 3 actividades donde nos propusimos discutir la formación en economía en Argentina desde perspectivas críticas, pluralistas, heterodoxas, etc., o perspectivas no tradicionales o no habituales en la formación de economía, que surge en realidad desde una visión que tenemos en las jornadas, o por lo que venimos teniendo en las jornadas, o en las CEC desde hace mucho tiempo, desde que nos propusimos hace ya más de 10 años, hacer un análisis o hacer un balance de la formación de economía en Argentina. Cuando la SEC empezó, en realidad empezó como una práctica, como un conjunto de prácticas donde éramos estudiantes, o en casos estudiantes jóvenes, recién graduados, o algunos docentes, que veníamos con cierta inconformidad respecto a la formación como economistas que estábamos recibiendo en nuestra mayoría en las universidades centrales de distintas ciudades del país, y elaboramos una serie de documentos donde presentamos un poco las disconformidades que entendíamos que teníamos con la formación en economía. Hay un famoso documento de Mar del Plata que hicimos en el año 2010 y después hubo una segunda versión. Y es un tema que venimos discutiendo y que después incluso hemos participado en foros internacionales donde entramos en estas discusiones. Sobre justamente esta inconformidad con la enseñanza de la economía que se repitió en varios lugares del mundo. A partir de esto, pero sobre todo a partir de la existencia concreta de distintas experiencias en Argentina que de alguna forma, no quiero decir que recogieron lo que dijimos, porque no sabemos si leyeron o no nuestros documentos, pero sí que claramente participan o parten del mismo diagnóstico, o parten de diagnósticos similares, es que decidimos hacer en estas jornadas un ciclo de 3 actividades contando las experiencias efectivas, concretas, de una serie de carreras de distintos lugares del país, con mayoría en el Gran Buenos Aires, pero no solo en el Gran Buenos Aires, donde donde se proponen alternativas a la enseñanza de la economía diferentes a lo que solemos encontrar en las currículas tradicionales. Este es un ciclo de 3 actividades, la primera es la de hoy, donde incorporamos carreras de grado, la segunda va a ser la semana que viene con carreras de maestría, la tercera va a ser la otra semana con carreras de doctorado. Así que en ese sentido tenemos un ciclo de 3 actividades donde vamos a exponer o vamos a presentar estas distintas formas de ver la economía que se presentan en distintos planes de estudio de las carreras. Para la actividad de hoy tenemos, bueno, ahora están presentes 4 carreras, habíamos invitado 5, hay una que esperemos que se conecte después, no sabemos si terminará viniendo. Está presente Daniela Triador por la Universidad Nacional de General Sarmiento, la licenciatura en Economía Política de la Universidad de General Sarmiento, que es quizás la más antigua de todas estas experiencias relativamente nuevas. Está Gabriel Weidman por la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Para quienes no son de Argentina, está a unos 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para el norte, es la capital de la provincia de Entre Ríos. Está Florencia Pizzarulli, de la licenciatura en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes, y está Ernesto Matos por la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Avellaneda, Lanús, bueno, está invitado, que no lo vemos por ahora, Javier Rodríguez por la licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús. Lanús, General Sarmiento, Avellaneda y Quilmes son distintas universidades del conurbano bonaerense, son universidades que están en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, y que en muchos de esos casos son universidades relativamente nuevas, o por lo menos que tienen una historia un poco más corta, tanto las universidades como sobre todo las carreras, que lo que son las carreras tradicionales de las universidades centrales. En ese sentido, lo que vamos a hacer es abrir con 15 minutos de exposición por cada carrera, que nos cuente lo que hacen, los problemas, las dificultades, los diagnósticos, las reflexiones, y después abrimos un espacio general de debate donde todos y todas podrán participar, hacer preguntas o también comentar sus experiencias. Es posible que estemos también
ante público que venga de otros países o de otras universidades argentinas que tengan una perspectiva parecida y que quizás nosotros desconocemos o no, y está bueno también aprovechar el espacio para compartir esas experiencias. En este caso son todas carreras de grado, ¿sí? Las carreras de posgrado las vamos a dejar para próxima semana. Así que en ese sentido, agradezco de nuevo, en nombre de la Sociedad de Economía Crítica, a los y las participantes, expositores y expositoras, y agradezco obviamente a la gente que está escuchando, participando, que ya somos unos cuantos, y los invito y las invito a seguir todas las actividades de las jornadas de Economía Crítica que van a hacerse durante este mes. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Florencia Pizzarulli, que es la directora de la Licenciatura en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes. Ya te habilito. Florencia, te puse para desilenciar, no te llegó el pedido. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir esta mesa. Realmente me pone muy contenta y me parece muy importante que se generen estos encuentros entre quienes formaron los equipos de las carreras de economía con enfoques diversos y plurales, así que muy agradecida por la convocatoria y la organización. Bueno, voy a tratar de ser breve y contarles un poco de qué se trata Economía del Desarrollo de la Universidad de Quilmes. En líneas generales, la carrera ofrece una formación en el campo de la economía heterodoxa. Tiene un poco menos de 7 u 8 años, se crea en el año 2013, con la intención, por un lado, de ampliar las alternativas de formación en economía de administración que brinda la universidad. Y en algún sentido, por otro lado, se buscó canalizar de forma directa la vocación o los intereses de las y los estudiantes que se encontraban cursando otras carreras del Departamento de Economía y Administración y que tenían intereses particulares y concretos en estudiar economía o procesos de desarrollo económico. Luego la carrera, por supuesto, fue creciendo y se han ido sumando estudiantes de la región que en un principio venían de carreras de economía de las universidades más centrales, pero también, bueno, se incorporaron estudiantes que iniciaban su primer carrera, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo se buscó, de alguna manera, fortalecer los equipos de investigación de la universidad con la generación de estudiantes que tengan habilidades de investigación, intereses académicos. Luego en este marco también se creó el doctorado en desarrollo económico, y bueno, y en este sentido muchos de los estudiantes que cursan o egresan la carrera luego inician sus estudios de posgrado en el doctorado. Y de esa manera se logra conformar y fortalecer los equipos de investigación de la Universidad de Quilmes. Bueno, ¿y por qué economía del desarrollo? Desde el equipo actual y en su momento el equipo creador de la carrera, sostenemos que el estudio de los problemas de la economía argentina en particular exigen, por un lado, un cuerpo teórico, pero también analítico diferente del que se utiliza en la economía convencional, porque en general los problemas que enfrentan los países en desarrollo son diferentes a los que tienen lugar los países desarrollados. Entonces, bueno, no solo es necesario contar con este cuerpo específico, cuerpo teórico, ¿no? Sino que además es importante considerar, bueno, las trayectorias, los determinantes, las particularidades de cada uno de los países. Entonces, bueno, el alcance local, nacional o regional de los problemas de desarrollo son muy importantes para el análisis económico y, por supuesto, la formulación y el diseño de políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, en este marco, la licenciatura en Economía del Desarrollo propone la formación enfocada a aspectos teóricos, pero también integra una formación para la gestión y el análisis
empírico, especialmente de la realidad nacional, sin desatender obviamente las cuestiones regionales e internacionales. Entonces, la carrera que ofrecemos tiene, como toda carrera de economía, herramientas de microeconomía, de macroeconomía, de economía local e internacional, pero también una discusión sobre distintos enfoques del desarrollo económico y del cambio tecnológico. Además, presenta como un núcleo novedoso para los problemas estructurales de nuestra economía, en donde se ven, por ejemplo, el análisis económico de las cadenas productivas, de la infraestructura y de la energía. También se ven temáticas vinculadas con la planificación, la programación, el diseño y la evaluación de políticas públicas para el desarrollo. Bueno, entonces, en líneas generales, los objetivos de la carrera están destinados, digamos, a formar profesionales para la identificación y el análisis de los problemas del desarrollo económico en el contexto latinoamericano y obviamente particularmente de Argentina. Bueno, y también tenemos como objetivo formar estudiantes con una base sólida académica para elaboración de estrategias orientadas al fortalecimiento de nuestra economía, por supuesto, digamos, en el marco de políticas que impulsen el cambio estructural, tanto del sector público como del privado. Y por supuesto, estimular el análisis crítico de nuestra economía para obviamente analizar y atender los desafíos de una inserción internacional más dinámica, con valor agregado y cambio tecnológico. Entonces, ¿cuál es el perfil del egresado que hace un licenciado en Economía del Desarrollo? Bueno, como cualquier licenciado en Economía, a grandes rasgos, son profesionales capaces de desempeñarse, digamos, en tres ámbitos. Por un lado, en la gestión pública, en la gestión privada también, y en la investigación y en la enseñanza. Entonces, un economista o una economista del desarrollo puede integrar, por ejemplo, equipos de investigación, la formación de grado que brindamos permite, digamos, manejar los principales conceptos teóricos y metodológicos para el análisis de los problemas del desarrollo, los problemas productivos. Además, pueden formar parte de equipos profesionales, tanto en el ámbito público de gestión, como también en privados. Entonces pueden trabajar en actividades que involucren la consultoría, el asesoramiento en el ámbito del Estado, en empresas, en estudios de mercado, en proyectos de inversión, en cámaras, en sindicatos, entre otros. Y en general en áreas, digamos, vinculadas con las actividades productivas o la estructura económica. Y también, por supuesto, en el diseño de políticas públicas o de gestión, también en ámbitos públicos o sin fines de lucro, enfocados particularmente a promover el desarrollo económico y social. Bien, bueno, respecto a cómo está estructurada la carrera o la organización curricular, bueno, la carrera se inicia con un ciclo introductorio que tiene 3 materias, luego continúa con un ciclo inicial, que es la diplomatura en Economía de Administración, conformada por 15 materias, compuesto por materias básicas que introducen a las teorías y enfoques centrales en el campo de las ciencias sociales, con, por supuesto, énfasis en la economía de administración. Este ciclo lo comparten con otras carreras. Este ciclo también está conformado por materias orientadas a la carrera de Economía del Desarrollo, donde se ven algunas aproximaciones, ¿sí?, a los estudios del desarrollo económico en general. Y por último, ya el ciclo superior, más enfocada a las materias, específicas de la carrera, en donde hay un núcleo de fundamentos teóricos que incluye materias como enfoques de desarrollo económico 1, 2, trayectorias comparadas del desarrollo, economía internacional, macroeconomía para el desarrollo, por ejemplo, teoría de la firma y cambio tecnológico, otro más orientado a análisis aplicado,
en donde se encuentran las materias como análisis económico de las cadenas productivas de bienes y servicios, de infraestructura en energía y servicios también, de planificación y programación para el desarrollo, del diseño y evaluación de políticas públicas. Además de esto, bueno, hay 3 niveles de inglés y uno de informática, y por último deben desarrollar un trabajo final en el marco de la materia seminario de integración. Eso en cuanto al orden curricular. Bueno, la carrera se ofrece de manera presencial. Como desafíos a futuro es, bueno, tratar de incorporar cada vez más materias semivirtuales y virtuales. Ahora tenemos algunas materias bimodales, ya desde antes de la pandemia, y bueno, ante este contexto sumamos algunas más. La idea, digamos, es incorporar también esas posibilidades. Y para terminar, porque no sé si me estoy pasando con el tiempo, estoy bien. Bueno, la carrera también tiene actividades de extensión, digamos, con el territorio. Tenemos un grupo de estudiantes que forman parte de un equipo de investigación donde trabajamos con cámaras industriales y hacemos estudios del sector industrial de la zona, donde los estudiantes relevan datos, realizan informes. También como novedad de este año estamos desarrollando las Olimpiadas de Economía para estudiantes de escuela secundaria. Entonces, bueno, ahí estamos con una importante vinculación con los estudiantes más de colegios secundarios, y la idea es esta: fomentar los intereses sobre el estudio de la economía y el desarrollo económico en esos niveles, y que tengan un acercamiento con la universidad y nosotros también con las escuelas, así que estamos muy contentos con ese proyecto. Bueno, y quedo a disposición para lo que haga falta charlar en estas jornadas. Bueno, gracias, Florencia. No, te sobraron 5 minutos, así que estuviste... Bueno, yo estaba muy apurada pensando... No, si querés decir algo más tenés tiempo todavía. No, No lo ya dejamos está. para después. Bueno, muchas gracias No, por favor. por contarnos de la carrera. Ahora va a hablar Daniela Triador, de la licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que está en Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires, del otro lado del conurbano de Quilmes. Ya le voy a habilitar a Daniela la palabra, y también le voy a habilitar la posibilidad de compartir pantalla porque tiene unas diapositivas para mostrarnos. Adelante, Daniela. Buenísimo. Bueno, más que nada es orientativo para mí, para no olvidarme nada de las diapositivas, así que, bueno, mi nombre es Daniela Triador, yo soy graduada de la universidad de la licenciatura en Economía Política. Estoy reemplazando a Germán Pinazo, que es el director de nuestra carrera y está de licencia por paternidad, así que estoy haciendo cargo un poco de sus tareas de gestión. Para los que no conocen nuestra universidad, la UNS tiene como un principio fundacional el vínculo entre las actividades de formación, la investigación orientada a hacer una investigación crítica, y los problemas, ¿no?, que detecta a través de la investigación y que afectan a la sociedad. En este vínculo entre la formación, la investigación y la detección de problemas, obviamente el objetivo es buscar alternativas para superar estos problemas, alternativas novedosas, y esto es algo que es transversal a todas las carreras, que no es solamente nuestra licenciatura. Nuestra licenciatura en particular pretende formar profesionales con competencias para intervenir en estos problemas desde múltiples perspectivas, y esto es quizá lo novedoso. Si bien, como bien decía Nicolás, somos por ahí una de las primeras universidades que abordan de una manera heterodoxa el entendimiento de la economía. Lo particular de nuestra casa de estudio es que
en esta interpretación lo hace desde diferentes escuelas, y estas diferentes escuelas se ven reflejadas en la currícula como materias diferentes. Yo acá les traje como para que vayan pispeando, voy a empezar al revés de lo que hizo Flor. Nada, la idea es analizar la economía o entender la economía desde el conocimiento de las distintas escuelas de pensamiento, como la escuela de pensamiento clásica, la escuela de pensamiento neoclásica, keynesiana, post-keynesiana, estructuralista, regulacionista, evolucionista y marxista, y esto se ve reflejado en la currícula como materias que se orientan directamente al entendimiento de la economía desde una escuela de pensamiento particular. Nosotros consideramos que esta propuesta de pluralidad constituye un aporte de por sí distintivo a la formación de economistas, más que nada en un contexto donde, como todos sabemos, lo que prima, ¿no?, es una hegemonía de el pensamiento neoclásico en todos los ámbitos académicos, desde la gestión pública y demás. Bueno, la intención nuestra es, como decía, promover una visión crítica y no tanto tecnocrática del campo de conocimiento, y para esto estudia las diferentes corrientes desde sus fundamentos filosóficos, los lineamientos metodológicos y las propuestas económicas que tienen cada una de las corrientes. El objetivo final es formar un graduado que tenga la capacidad de interpretar la realidad económica en su complejidad social, histórica, política, y que esto le permita crear y visualizar y ser capaz de llevar adelante distintas alternativas de intervención política, por sobre todas las cosas, porque obviamente que nosotros consideramos que la economía es política, así que impulsamos este tipo de intervenciones. El trayecto académico tiene un núcleo común que, de hecho, hace poco la universidad llevó adelante un cambio en el que integró el ciclo básico que tenía de inicio de la carrera a las distintas, al plan de carrera de las distintas, de las distintas carreras de grado. Entonces esto hace que al inicio de la carrera nosotros tengamos un taller inicial común de lectura y escritura, uno orientado a las ciencias exactas, una materia de problemas socioeconómicos comparados, que es una materia económica histórica que la tienen todas las materias de la universidad, y después ya un poco se empieza a estructurar en bloques nuestra carrera. Tenemos un bloque sociológico de sociologías correlativas, en donde tenemos 3 sociologías. Esto es algo también muy distintivo de nuestra carrera. Nosotros tenemos una fuerte formación sociológica, porque, como dije, tratamos un poco de que formar graduados que entiendan la complejidad, ¿no?, de los problemas económicos, y creemos que la sociología es una parte importante de esto. Entonces tenemos un bloque de 3 sociologías: socioclásica, sociocontemporánea y sociología política. Tenemos 3 matemáticas, fíjense un poco, ¿no? Acá se va esclareciendo las diferencias entre nuestra licenciatura y las licenciaturas más económicas, más convencionales. Tenemos 3 matemáticas orientadas directamente al análisis económico, que a ese ciclo más duro se le suma una estadística y una econometría. Después tenemos 2 historias. Esta por ahí es una deuda que tenemos y que venimos un poco charlando desde la coordinación, que nos parece que nos queda un poco corta, pero tenemos una historia argentina y una historia mundial con foco en Latinoamérica. Y después tenemos el ciclo económico, que son todas economías, como dije, cada una orientada quizás a una escuela de pensamiento económico, en donde está introducción a la economía, economía clásica, economía neoclásica, economía keynesiana, macroeconomía argentina y latinoamericana, tópicos de economía clásica y marxista, y
bueno, obviamente microeconomía y tópicos de macroeconomía avanzada, que es quizá la más post-keynesiana que tenemos hoy en la carrera, sumado a demás materias que, como bien decía Flor, o sea, son infaltables en la carrera, economía internacional, bueno, tenemos teoría de política monetaria, pero bueno, estas materias que yo nombré son quizás el tronco económico más duro de la carrera. Y después tenemos también, que no me parece un detalle menor, finanzas públicas y cuentas nacionales, ¿no? En el entendimiento que creo que esto es un valor agregado muy grande de nuestra carrera, en el entendimiento para dar herramientas en el entendimiento, ¿no? de las cuentas públicas. Bueno, acá está un poco más las materias que fui nombrando. El ámbito de desempeño, acá un poco entra en debate, ¿no? lo que es actualmente, lo que estamos formando, los profesionales que estamos formando actualmente y las necesidades que estamos viendo, como bien dijo Nicolás, somos de las primeras universidades que hacen una propuesta heterodoxa y nos estamos dando cuenta que estamos quedando un poco desfasados en algunas cosas, y en el ámbito de desempeño, en relación a nuestras tareas de investigación, estamos encontrando algunas cosas que pensamos modificar a futuro. Ámbito de desempeño de graduados insertos en distintas áreas de trabajo, sector público, sector privado, ONGs, investigación y docencia. Nosotros tenemos un perfil muy fuerte en investigación y docencia, la universidad lo tiene de hecho porque tiene, ¿no? un programa de promoción para la formación de estudiantes a través de un programa de becas de formación y docencia. Pero gran parte de nuestros graduados hoy en día se encuentran en el sector público. Un número importante de nuestros graduados se encuentra en el sector público. Como les dije, nosotros la particularidad de la UNS es que casi todos los docentes que están dando clases para las distintas carreras se desempeñan a su vez en tareas de investigación en la misma casa de estudio. Entonces muchas veces problemas que son detectados a través de la investigación después pueden ser volcados a la currícula de la carrera. Esto nos parece un detalle importante. Entonces lo que estamos viendo es que estas son las líneas de investigación que maneja el área. La licenciatura está coordinada mediante el área de Economía Política, que se encuentra en el Instituto de Industria de la universidad. Y una de las cosas que fuimos detectando es que bueno, hay muchos graduados en el sector público y que hay ciertos cambios, ¿no? En el comercio, la producción, la valorización financiera internacional, que es necesario integrarlos a la carrera. Ahí yo me anoté porque Flor mencionaba el análisis sectorial que tiene por ahí la universidad, la idea de... La idea de que la currícula también nos dé herramientas para pensar el desarrollo económico y los límites del desarrollo económico de países latinoamericanos, y más que nada en Argentina, en un mundo que ha cambiado sus estrategias, ¿no? de producción, de comercio internacional, de valorización financiera, y eso por ahí es una deuda que nosotros tenemos, y es lo que estamos debatiendo actualmente, es, bueno, formar graduados, más que nada con herramientas para la planificación económica y el diseño de políticas públicas, con herramientas que incorporen, ¿no? estos nuevos cambios que nosotros estamos observando a partir de nuestra tarea de investigación en el comercio internacional, la producción y la valorización financiera internacional. Y otra cosa muy importante también que estamos hoy iniciando es un cambio o una renovación de los programas de las distintas materias para incorporar perspectiva de género en todas las materias. El Instituto de Industria está llevando adelante un programa de modificación y actualización con perspectiva de género de los temas curriculares, de las materias que están a cargo del instituto. Así que la licenciatura se está sumando con algunas materias para empezar a incorporar perspectiva de género a muchas de sus materias. Así que
creo que eso es todo. Les dejo, nosotros difundimos, obviamente tenemos jornadas de estudiantes una vez por año, difundimos por Instagram y por Facebook, ahí les dejo los nombres para que nos busquen en las redes sociales. Hacemos generalmente una escuela de invierno y una escuela de verano, la escuela obviamente que es todo gratuito, con certificado de asistencia, así que nada, bienvenidos. El que quiera sumarse a alguna de nuestras actividades va a ser un placer para nosotros. Gracias, Daniela. Justo entró una pregunta acá, si te podemos aprovechar ahora que te queda un poco de tiempo. Sí. De Pablo Rodríguez, pregunta si hay alguna de las materias con enfoque epistemológico. Yo podría entrar que sí, porque yo soy docente directamente de esa materia, pero te dejo a vos que des cuenta de Sí, eso. Ahora hemos incorporado al flamante profesor, tenemos metodología de la investigación en economía. Un poco sigue la línea de la primera filosofía que tenemos en la carrera, que es una de las materias iniciales, pero tenemos una metodología de la investigación. Sí, si querés, Pablo, respondo esto rápidamente yo, pues estoy a cargo de esa materia. Está el Colorana acá en el público, que de hecho es el docente de esa materia hace rato, yo estoy simplemente cubriéndole una licencia. Así que, Mariano, si querés responder vos también. Pero en principio diría que la materia tiene un perfil, por lo menos intenta dar un perfil de mitad epistemología, mitad metodología de investigación en el sentido de diseño de proyectos. O por lo menos es lo que estamos intentando hacer, que no solamente sea una cuestión de epistemológica, sino que también termine siendo en términos aplicados a que los estudiantes diseñen proyectos de investigación y a partir de esa experiencia puedan aprender a presentarse a una beca, a presentarse a un subsidio, a participar en equipos, digamos, o a contribuir con esto que la universidad tiene, que tiene que ver con la inserción de los estudiantes en la investigación. Pero bueno, yo conozco solamente esta materia, no el resto del programa. No tenemos otra materia, de hecho, bueno, nada, es algo de los debates que estamos teniendo en la posible modificación de la carrera, no tenemos una materia que tenga algún proyecto final o algo que les dé herramientas como para... de hecho, bueno, sé que Mariano lo implementa en su materia, te estamos tirando flores, Colo. Mariano lo implementa en su materia de desarrollo económico, que tenían un proyecto final, pero nosotros no tenemos tesis ni ningún proyecto que impida que se reciban. Así que nada, estamos viendo de incorporar algo parecido en alguna materia. Sí, bueno, ya lo paso, Jimena, ya lo paso por el link, por el chat. Genial, gracias Pablo por la pregunta. Si quieren pasamos ahora al tercer expositor y después obviamente vamos a abrir un espacio importante de debate y de comentarios y reflexiones del público en general. Así que le doy la palabra a Gabriel Weidman, que es el director de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la ciudad de Paraná. Ya te habilito el micrófono. Ahí está, perfecto. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, en primer lugar, sobre todo rescatando que siempre la jornada de economía crítica ha sido un lugar muy interesante para participar. Personalmente me llevó a conocer conocer Mendoza, a conocer La Plata, pero también conocer mi propia ciudad en una escuela de verano que se hizo en Santa Fe y pudimos también transitar algunas actividades acá en Paraná que fueron muy gratas. Bueno, como para contextualizar un poco, la Universidad Nacional de Entre Ríos es una universidad que se encuentra desparramada en todo lo que es la provincia, entonces no está concentrada solamente en la ciudad de Paraná. Tiene facultades en la costa del Uruguay y en la costa del Paraná, así que lleva a ser una universidad que tiene una complejidad territorial muy particular, a la par de tener, por ejemplo, una facultad de Ciencias Económicas en Paraná, y en la ciudad de Concordia, contra la costa del Uruguay, una facultad de Administración, con la misma carrera en distintos lados, y con otras dificultades particulares. La Facultad de Ciencias Económicas, que como decía Nicolás está en Paraná, hasta el año 2010 tuvo una sola carrera, que era la carrera de contador. Como muchas de las facultades del interior suelen tener las carreras más tradicionales, vinculadas con un desarrollo profesional, con una mirada muy inmediata del problema, y a la par que después de 40 años dando la misma carrera, tuvo cierta importancia
la formación en torno a la carrera de contador, tal que hoy en día el gobernador, contador, el intendente contador, y gran parte de la inserción de la política económica de la provincia y de las municipalidades está vinculada con estas formaciones en esta universidad. En el 2008 se aprueba la propuesta de hacer una licenciatura de Economía, en parte en un plan por el desarrollo de nuevas carreras y profundizar en lo que era la oferta académica de toda la universidad, al día de hoy, que hoy contamos con 3 carreras de grados y una gran cantidad de carreras de pregrado, y todavía con ciertas dificultades en torno a eso. ¿Por qué? En el 2011 empieza a desarrollarse la licenciatura en Economía, y muchos de los primeros que transitamos en realidad fuimos estudiantes de otras carreras. Yo particularmente soy contador, que cuando me estaba recibiendo y me puse a hacer la licenciatura más por una pertenencia propia de este interés, pero también una carrera que ya está en parte en la ciudad y en la cercanía, ya que en Paraná y en Entre Ríos también está la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es la universidad provincial, y también a 20 kilómetros está la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, donde también tiene una licenciatura en Economía de unos 20, 25 años. Y bueno, también la Universidad Católica de Santa Fe también tenía licenciatura en Economía, así que estaba territorialmente, así que no había una mirada muy estratégica tampoco del desarrollo de la carrera. Lo que sí había en la facultad era un departamento económico-humanístico que estaba compuesto por los docentes de las materias más vinculadas con economía para la formación de contadores y las materias humanísticas, vinculadas con un plan de estudio que ya hace unos cuantos años que estaba vigente, pero también con profesores ordinarios de a ese momento unos 20, 30 años, vinculados también con una inserción en CONICET y una inserción en la universidad, que hacía que tenga una mirada también, que tenga una inserción con una formación desde la trayectoria de los 70, 60, 70, universidades como la Universidad de Rosario y la Universidad de Córdoba, que se radicaron en las nuevas universidades que estaban dando estas carreras como formación profesional y que pudieron mantener en estos espacios sus tradiciones de pensamiento en torno sobre todo al estructuralismo latinoamericano y también algún vínculo con las teorías de la regulación por algunos egresados que terminaron en Francia, entonces había ahí un vínculo académico muy interesante, que hicieron que a la hora de formular esta carrera en el año 2008, estaba muy influenciado por estos docentes que venían con esta mirada. Claramente el plan de estudio que se aprueba, que es el que está vigente el día de hoy, uno de los debates es la reforma de ese plan, es un plan que tiene, como mencionaban las compañeras anteriormente, un núcleo de microeconomía, macroeconomía y materias más tradicionales en lo que son los planes de estudios económicos, pero la carrera tiene 45 materias, que es mucho. Y además de una tesis, ¿no? Lo que lleva a que también haya muchas materias que permiten complementar esta formación con visiones mucho más heterodoxas y también mucho más territoriales. Entonces, en esas 45 materias, la mitad son, un poco menos de la mitad, unas 20, 21, son materias comunes con las otras carreras, entonces tienen un primer año vinculado con la formación, muy con una mirada contable por la tradición, la consolidación de los docentes que estaban anteriormente, pero ya en segundo año empiezan a tener materias como geografía económica, historia económica internacional, hacia tercer año empiezan a tener epistemología, empiezan a tener también socioeconómica, y tienen también una serie de materias que permiten complementar la tradicional línea más fuerte de lo que es una carrera de economía. Ahora, actualmente se está en debate la reforma del plan de estudio de la facultad, en parte porque con la acreditación de las carreras que hizo CONEAU el año pasado, las carreras con habilitación profesional, como fue la carrera de contador, cambió el plan de estudio, y eso lleva a que la mitad del plan de estudio ya se cambió, y empieza a hacerse el año que viene, entonces debemos cambiar el plan de estudio, primero por eso, y segundo por parte de este debate que decíamos de las 45 materias, y algunas dificultades que se han visto a la hora de desarrollar todas las distintas materias que hay en el plan. Pero también nos invita a pensar cuáles son una mejor utilización de todas esas materias, una reducción de la cantidad de materias, que es una demanda que está planteada por los estudiantes, y también por una mirada comparativa con las otras carreras que están en la zona, que tienen menos materias, en torno a las 36, 38 materias,
más allá que la cantidad horaria es bastante parecida. A lo largo de esas materias encontramos núcleos heterodoxos, como es teoría de crecimiento pero de desarrollo económico. Tenemos también formación en economía agropecuaria con una fuerte inserción en lo que es la producción territorial de la provincia de Entre Ríos. Tenemos también, más allá de, para continuar la línea de microeconomía 1, microeconomía 2, tenemos una materia de economía de la empresa, donde se profundiza las teorías de la firma más heterodoxa, pero también con núcleos más bien orientados a una formación cuasi profesional como comercialización, mercado de capitales, que no terminan de hablar bien, que las materias se vinculen bien entre ellas, y eso también, a unas dificultades de acceder a una gran cantidad de docentes, o a una oferta más amplia de docentes, hace que las materias no siempre se vinculan muy bien entre todas ellas. Entonces hay materias que tienen una línea mucho más coherente, y materias que están como más aisladas en cuanto a la formación y la capacidad de hacer un desarrollo coherente, una mirada plural y heterodoxa. Lo que hemos implementado, así como para profundizar la mirada más colectiva de la economía, es una serie de actividades que también fueron mencionando las compañeras, que eran vinculadas con la formación de los estudiantes más allá de lo que es efectivamente plan de estudio. Entonces, muchos de los estudiantes de la licenciatura en economía tienen una rápida inserción en becas de investigación. Entonces, ha ido creciendo la cantidad de proyectos de investigación, de la mano también de más docentes abocados a las actividades de economía, que tienen una mayor inserción en investigación, y también de la mano de una profundización de las políticas de investigación y el financiamiento que ha venido a la universidad, un poco vinculado con la política de territorios rezagados en términos de investigación, que Entre Ríos entra en esa línea. Entonces, con estas posibilidades tenemos mayor capacidad de acceder a carreras de investigadores, becarios doctorales de CONICET, que es un poco la situación que estamos transitando ahora. Este año, por ejemplo, pudimos cerrar becas cofinanciadas entre la universidad y CONICET, donde varios egresados de nuestra facultad se presentaron. También programas de fortalecimiento que priorizaron líneas de investigación vinculadas con la economía regional, donde docentes de nuestra facultad, también no egresados, pero docentes de nuestra facultad, se presentaron como investigadores en nuestra facultad frente a CONICET. Entonces vamos consolidando nuevos proyectos y nuevas líneas de investigación que van retroalimentando la formación en la carrera y nuevas posibilidades para profundizar líneas de investigaciones locales que se incorporan a ser docentes de la facultad en miradas curriculares, pero también vinculadas con la investigación en el medio. Y también otras líneas de investigación y extensión con convenios con muchas de las instituciones que están vinculadas con distintos sectores económicos, que incorporaron a los nuevos egresados como nuevos profesionales con cierta capacidad técnica y cierta capacidad también interpretativa y crítica, que no estaba muy vinculada antes con estas instituciones del medio, ya que muchas veces los profesionales de la facultad estaban más bien con una formación básica de contador, que dificultaba muchas veces aportar ciertas herramientas de interpretación un poco más allá del análisis particular, y entonces eso llevó a que actualmente estamos en una situación donde hay pocos egresados con una buena salida laboral, porque están empezando a aparecer estos espacios de demanda hacia los nuevos profesionales. Claramente, hablando con por ahí colegas de otras facultades que también han incorporado la carrera recientemente, lo que encuentran es que hay como una curva que se estanca esa buena salida laboral del principio, y después se genera un desafío muy fuerte con la necesidad de que la facultad acompañe un poco más a los recientes graduados en su inserción profesional, ya que también en Entre Ríos los graduados que tenemos están muy vinculados con la inserción en el sector público y la inserción también en los ámbitos académicos de investigación y de enseñanza, muy vinculado con el perfil de la carrera también. Y también un poco para complementar el rol que tiene la carrera más allá de la formación, sino el rol que tiene la carrera de economía como eje de análisis crítico de la economía en el medio,
desde la carrera se impulsa también un programa de radio, donde en la radio de la universidad hay un programa de radio abocado al análisis de la economía y de la política y de la situación regional, y también hemos desarrollado distintas actividades de difusión de la carrera en términos de generar contenidos audiovisuales que son bastante interesantes en términos más allá de la región. Lo más llamativo es que en el año 2019, íbamos a continuar el año pasado, pero bueno, por todas las cuestiones no pudimos, desarrollamos una serie de entrevistas a investigadores, perdón, a economistas nacionales de muy buena referencia, o sea, de mucho reconocimiento, donde docentes de la carrera pudieron hacer entrevistas y hacer análisis de las trayectorias de distintos economistas, donde entrevistamos a, bueno, Kosakov, Rothman, Heyman, pero también a miradas un poco más ortodoxas como Levi Yeshati, Roque Fernández, además de otros economistas, que lo que plantea es bastante interesante porque nos invita a los estudiantes de nuestra facultad a tener un análisis de las trayectorias de formación, las trayectorias profesionales y los análisis de la economía nacional y el desarrollo económico en entrevistas en profundidad desde la facultad con actores que por ahí pueden ser de renombre y ellos los ven en distintos trabajos a lo largo de todas las materias. Así que, bueno, eso es un poco, me parece, la experiencia que quería comentarles, desde las particularidades que tiene mantener... y otra cosa que quería resaltar, que hemos encontrado un espacio muy interesante para profundizar por ahí líneas de formación en temas específicos de economía heterodoxa, que es la Cátedra Abierta de Economía Heterodoxa, donde desarrollamos en distintos años líneas de pensamiento vinculando a académicos que sean referentes en estas líneas de investigación o estas líneas de formación. Desarrollamos líneas con lo que fue en su momento la primera experiencia con el estructuralismo latinoamericano, también hicimos una experiencia con Trunca, en verdad, que no pudimos desarrollarlo todo, sobre el pensamiento de Polanyi, y también el año pasado sobre economía social, economía popular y economía feminista, manteniendo así una cátedra de pensamiento económico heterodoxo que nos invita a nuestros estudiantes miradas un poco más críticas, más allá también de los contenidos curriculares que encuentran en las materias. Así que bueno, eso es lo que quería comentar y quedo abierto a preguntas y a intercambio posterior. Muchas gracias, Gabriel. Pasamos ahora a Ernesto Matos, de la Universidad Nacional de Avellaneda. El director Santiago Frachina nos avisó último momento que no podía sumarse por otras actividades que estaba, pero bueno, la propia universidad lo propuso a Ernesto, así que bueno, le agradezco a Ernesto por sumarse tan último momento a la actividad, y te dejo vos y después ya abrimos el espacio de reflexión y debate colectivo. Para que te voy a tener. Ahí, Ernesto, tenés que aceptar el desmuteo. Ahí está. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y obviamente por compartir este espacio. A mí me parece un lugar y más las jornadas de economía crítica, digamos, necesarias. Voy a hablar desde dos lugares distintos, pero también soy director nacional de estudios regionales en el Ministerio de Economía, pero también docente en economía agropecuaria, en lo que es el posgrado de estructuralismo económico argentino, y obviamente de pensamiento estructuralista en la carrera de economía de la UNDAP. La carrera de economía de la UNDAP es muy joven, digamos, en comparación de las otras universidades, que apenas tiene 5 años. Si bien tiene muchas similitudes con la de la economía de la UBA, tiene un rasgo muy particular que es justamente la de tener trabajo comunitario y de trabajos, digamos, previos, o lo que se podrían decir prácticas también profesionales. Y esto es algo que para nosotros es fundamental, porque entendemos al profesional en esto que ustedes también contaban, digamos, y que comparte la carrera, que es el rol que va a tener, ¿no?, en términos de la función pública y en términos del sector privado. Si yo hoy lanzo una búsqueda de economista agropecuario, no encuentro, en un país que produce agro. O sea, las divisas de este país las produce el agro, digo, los datos del Banco Central.
Lo cual llama la atención también, ¿no? ¿En qué están pensando las carreras cuando uno piensa en que no se puede conseguir un sectorialista agropecuario economista? Entonces, que es una de las últimas situaciones que tuvimos en la búsqueda laboral, digamos, ¿no? Y eso también se ve un poco reflejado en las distintas carreras. Bueno, los que venimos de la UBA, vemos esa falencia, digamos, que tratamos de suplir en este posgrado. Por eso es una continuidad, digamos. La carrera de Economía, si bien da una primera introducción al economista en el rol que va a tener, también este tiene que estar preparado no solamente para preparar una tesis, sino también para estas prácticas sociales, que eso podría ser también como una cuestión más sociológica, pero sería la de tener el primer contacto con lo que nosotros llamamos la economía social, digamos, ¿no? No todo es una SA, no todo es una SRL, hay cooperativas, digamos, ¿no? Y no solamente se necesitan contadores para las cooperativas, sino también economistas que piensen esta realidad conjunta y compleja, digamos, ¿no? Cuando uno se aleja un poco del AMBA, la Argentina profunda tiene otras características. Y ahí bueno, todavía estamos con ciertos debates. Al ser una carrera joven, está teniendo recién sus primeros graduados, y obviamente la población cercana de la zona sur, en este caso puede ser Lanús, Avellaneda, Herli, Longchamp, Almirante Brown, Florencio Varela, viene con determinadas, digamos, cuestiones a resolver para una carrera de grado que también requiere el acompañamiento. A mí me gustaría plantear el rol de los docentes. El rol de los docentes en el conurbano es fundamental, y más en un sentido de contención, porque las primeras herramientas que ellos van a tener, el primero encontrarse con análisis matemático, con estadística, con econometría, con matemática aplicada, digo, requiere de una dedicación que, si uno ve a la luz de nuestra realidad social de los últimos 7 años, es compleja, digamos, ¿no? Y más en términos, ustedes lo habrán vivido, en términos pandémicos, fue difícil, digamos, sobrellevar las clases de una carrera de grado a distancia, digamos, ¿no? Si bien se pudo hacer, pero ustedes ya habrán vivido distintas experiencias. Entonces, la carrera, cuando el profesional termina, se lo trata de alguna manera de ir a profundizar lo que nosotros compartimos en la carrera, que es esta visión estructuralista. Y ahí, yo estoy a cargo de la carrera de Economía Agropecuaria, y ahí particularmente lo que hacemos hincapié, para dar una continuidad, es en el pensamiento económico de los últimos 200 años que se debate en esta cuestión del agro y la industria, ¿no? Porque si bien el alumno tiene que tener una claridad conceptual de las distintas escuelas que hay, si no tiene una claridad de autoconciencia que es tomada a través de la historia, difícilmente puede resolver los problemas de la Argentina, digamos, ¿no? Y que ese me parece que es el rol que tiene que tener una universidad. Sin actualización del docente, sin esta parte de la docencia de investigación que requiere actualizar las materias para darle otra profundidad y otra perspectiva, es justamente lo que nos estamos planteando de cara al futuro, digamos, ¿no? O sea, ustedes hablaban de la epistemología. Bueno, en esta carrera, digo, para marcar una falencia, estamos tratando de incluir epistemología en economía, ¿sí? Que es necesaria. Uno no puede arrancar y no saber, digamos, de dónde provienen las distintas ideas. Y obviamente eso tiene que estar combinado también con un docente que tenga ese compromiso más allá de la docencia. Porque la verdad es que no es solamente para gusto y piacere de uno mismo ser docente investigador, sino que tiene que tener en la cabeza, y esto hay que transmitirle a los alumnos, que algún día van a cumplir un rol de función pública, tal vez, ya sea en el Ministerio de Nación, municipio o en la provincia. Para eso necesitan técnicos preparados, claros, digamos, en la concepción histórica. Yo no soy muy adepto a utilizar la palabra heterodoxa, diría, digamos, más del pensamiento nacional, con todo lo que eso incluye, y obviamente latinoamericano, que es justamente lo que uno trata de dar en las materias. Pero esta carrera en particular, por eso les decía, al ser tan joven, está todo por construir,
si bien son casi 36 materias, son 5 años de la carrera, lleva tiempo, obviamente, poder reducirle la falencia. Como ustedes saben, digo, uno va viendo, digo, hoy no tener economía y género, me parece que es una cosa que tenemos que replantearnos, digamos, en las carreras, y me parece que tiene que estar incluido. En la UBA todavía no está. O sea, si uno va a Economía 1 de la UBA, no está Economía y Género. O sea, tiene que invitar a un docente para que dé esa charla, digamos. Entonces, me parece que las carreras del conurbano, en ese sentido, tienen esa, digamos, flexibilidad como para poder, digamos, actualizar constantemente ese pensamiento, tener un profesional mejor preparado en todos los términos, porque no es solamente la función de encontrar el trabajo, sino la función de una preparación cultural que le permita decidir, tener un criterio a la hora de entender la realidad que está viviendo. Ese es uno de los aspectos también que me parece fundamentales. Mucha de esta gente va a decidir en noviembre, digamos, ¿no? Entonces tienen que tener, digamos, esa capacidad, digamos, de poder reflexionar el pensamiento, y obviamente eso es lo que tratamos de buscar, digamos, ¿no? Y más en las materias que están vinculadas a la historia. Por otro lado, bueno, también el idioma me parece que es algo fundamental, y digo, hay como toda población y zona que es parte de las universidades del conurbano, también hay que insertarlas en esto de acompañar en herramientas que por ahí uno no tenía en la universidad y que se tuvo que autoenseñar, ¿no? El idioma. Entonces acá tener como la materia idioma, informática, obviamente prepara al alumno mejor de cara a los desafíos que vienen. Y en eso, por eso les decía, hay mucho esfuerzo y dedicación, y creo que todas las carreras lo están haciendo, pero obviamente no hay que perder la sensibilidad de para qué queremos formar ese profesional de cara al futuro. Y lo digo también haciéndonos cargo los docentes, que como si a veces seguimos enseñando la economía en la administración de los recursos escasos, estamos enseñando a un técnico que el día de mañana un ajuste es algo normal. Me parece que lo tenemos que replantear, digamos, ¿no? Cuando enseñamos economía. Y me parece que eso lo da el tiempo y la dedicación de la docencia e investigación. Por eso creo que las universidades, y bueno, celebro, la UNC tiene esta tradición, digamos, de vincular la docencia y la investigación, pero en otras universidades, hacer un poco más jóvenes, con carreras iniciadas, digamos, todavía tenemos un trecho en todo eso que caminar y aprender, y por eso celebro poder tener este intercambio con ustedes para poder repensar, digamos, de cara a futuro, el rol fundamental que tiene, no digo la carrera, no digo la institución, porque la componen los trabajadores de la educación, digamos, ¿no? Y la gente que está en la parte personal, digamos, administrativa, que bueno, hace posible que estas universidades funcionen a pesar de los cambios de presupuesto que a veces puede haber. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, gracias a los cuatro por respetar el tiempo. Nos quedó un montón de tiempo para debate, para reflexiones, para comentarios del público, que por ahí tienen experiencias también en otras universidades que quieran compartir. Así que, si les parece, abrimos. Quienes quieran mandar la pregunta por chat la pueden hacer y yo la puedo leer. Si quieren decir algo, me escriben por chat y yo les doy la palabra, yo les bloqueo el audio y les permito hablar. Si quieren, como punto de partida, tiro yo una pregunta en general para romper un poco el hielo, que tiene que ver con la pregunta central, que tiene que ver con... justo me están avisando que de Lanús está entrando un compañero, así que hasta que entre tiro esta pregunta general, que tiene que ver con ¿qué se enseña en la primera materia de economía? ¿Qué decir en las primeras clases? Es una pregunta que me parece fundamental. Empieza clase Economía 1, clase 1 de Economía 1. ¿Qué decimos en esa clase? Me parece una pregunta fundamental para romper el hielo
en estas carreras. No sé quién quiera empezar, y ya en segundo, después seguimos con un compañero de Lanús que se está sumando un poco más tarde. Pero bueno, lanzo la pregunta, si quieren, quien quiera recoger el guante, me avisa y les habilito el micrófono. Ahí Daniela, a ver. Bueno, a mí me parece que el principal desafío que tiene nosotros, Introducción a la Economía, tenemos muchas comisiones diferentes y también un índice de deserción bastante grande en comparación a otras materias. Yo creo que Economía 1 tiene que arrancar un poco rompiendo un poco el sentido común, ¿no?, que traen muchos chicos del secundario, o de los distintos ámbitos de socialización. Y una de las cosas que hay que empezar, me parece, tratando de desarmar, es que la economía es una ciencia exacta, y bueno, empezar a pensarla, ¿no?, desde la complejidad que la abarca. Así que me parece que eso es el primer desafío que tiene Introducción a la Economía, ¿no? Un poco mostrar cómo hacen agua los distintos modelos, cómo los distintos modelos de predicción muchas veces no logran reflejar ni acercarse a los distintos comportamientos, porque hay expectativas, porque hay intereses, porque hay política de por medio. Entonces, a mí me parece que Introducción a la Economía tiene un poco ese desafío, ¿no? Por lo menos en nuestras carreras debería tenerlo, de romper con algunos preconceptos que traen los alumnos y empezar, ¿no?, a armar nuevamente el entendimiento de la economía desde otra perspectiva. A mí me parece que ese es el primer desafío que tenemos en Introducción. Ahí vi que alguien levantó la mano, no sé si Nico lo viste vos. Ahí Ernesto quería decir algo, ya te habilito el micrófono. Ya se está sumando Hernán Bergstein de la Universidad de Lanús, que justo entró para reemplazar a Javier, pero ahí le doy la palabra a Ernesto. Ahí. Sí, sí, es muy interesante porque justamente en economía, uno cuando arranca, primero que somos todos grandes, yo particularmente les digo eso, digo, acá no voy a ir a perseguir a nadie, no voy a ir a buscar a nadie, el que quiera venir, viene acá, esto es economía política, digamos, se llama así la introducción en UNDAP, y siempre les doy el mismo ejemplo, digamos, los griegos siempre dicen que el hombre, la mujer es un animal político, y si le sacás la política te queda un animalito. Eso nos pasó en los 90, digamos, entonces no nos puede volver a pasar eso. Por eso, retomando esta vieja tradición de la economía política, que nos lleva a la filosofía, digamos, ¿no?, desde Smith con teoría de los sentimientos morales, a ensayos sobre el comercio de Cantillon, digamos, o sea, y para adelante, digamos, el desafío es poder reflexionar la realidad, y la mejor forma, lo que pasa es que es una cuestión también generacional, pero hasta hace algunos años me servían los Simpsons para eso. Ya me está quedando un poco, los chicos ya van creciendo, van cambiando los dibujos, digamos, ¿no? Pero es fundamental, Homero explica mucho, y es como ese capítulo del inspector de billetera. Yo siempre les digo eso, no quiero que les pase como a Homero y sus compañeros de la universidad, que les llegue el inspector de billeteras y se queden sin billetera. Gracias. Ahí había levantado la mano Luciano, no sé si querés acotar algo, Luciano. Te habilito el micrófono. A ver, acá. Hola, ¿se me escucha? Sí, bien. Bueno, hola a todas y a todos. Yo no soy economista, tengo interés en serlo, pero por el momento no lo soy. Soy casi licenciado en urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y muchas cosas de las que ustedes dicen las comparto. Las veo, las vivo en mi experiencia, porque esto de que la sociedad está modificándose constantemente. Ahí Ernesto mencionaba lo de que no hay economía agropecuaria. Bueno, yo también tengo ese problema. No hay urbanismo, no hay planificación urbana, no hay carrera de grado sobre planificación urbana. Solo hay una, creo que en el país, de carrera de grado, que es la de General Sarmiento, que es de la que estoy ahora, y por eso tengo que viajar un montón. Y de hecho,
algo que me enseñó mucho, de hecho estoy muy agradecido, por más que tenga que hacer todo este viaje, muy agradecido de esa carrera de grado porque tiene un abordaje transdisciplinario muy hermoso y que a ustedes les puede servir una banda. De hecho tenemos carreras relacionadas con economía, como son desarrollo inmobiliario, geografía económica, bueno, otras más relacionadas más a lo social, otras más a lo ecológico. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que aprender, de cómo combinar la transdisciplinaridad. Esto de, ustedes bien mencionaban, no hay economía agropecuaria, no hay economía feminista, no hay economía territorial. Entonces, como que hay que salir un poco de las carreras tradicionales y también difundirlas como se pueda, porque a veces es como que también tenemos problemas dentro del ICO, del Instituto del Conurbano, que nos quedamos dentro de nuestro propio instituto, y a veces ir al IDH, que son otros institutos, uno más relacionado a sociales, otro más relacionado a otras carreras, nos cuesta. Pero por lo menos dentro del ICO tenemos transdisciplinaridad, hablamos con los de ecología, hablamos con los de geografía, hablamos con los de administración pública. Entonces, como que eso va por ese lado, es por ahí, como se dice, de empezar a charlar, a debatir, a compartir conocimientos, porque de economía hay un montón en urbanismo, yo por eso me estoy muy, muy interesado. De hecho, el mercado de suelo, el mercado de inmuebles, es muy distinto a la economía tradicional, y eso a la ley de oferta y demanda, no sé, ustedes me pueden corregir. Y como que cuando se combinan esas dos disciplinas, se genera un nuevo producto muy interesante. Y nada, de hecho hoy lo podemos ver en la vida, de estos problemas territoriales que se están dando, que afectan tanto a las clases medias como a las clases bajas. Esto de no poder acceder al alquiler, no poder acceder a una casa, no poder acceder a un lote, a un terreno. ¿Y por qué? ¿Por qué justo ese mercado es tan inaccesible y en cambio otros mercados son un poco más accesibles? Entonces, como que bueno, hay que abordar la transdisciplina, y que de hecho, por lo menos en el ICO tenemos algo, una maestría de economía social, que es bastante interesante, pero que no es economía territorial, que es la que me gustaría a mí, o economía urbana. Pero bueno, nada, solo quería mencionarlo. Me parece muy lindo esto que están debatiendo, estos encuentros, porque también tenemos estos planteos en otras carreras, y nada, también, como mencionaba la compañía, la deserción. Yo también, en un momento fue como muy fuerte, porque te cambia la cabeza completamente. Uno dice, en urbanismo, vamos a hacer autopistas, vamos a hacer esto, y después, cuando te cruzas con la realidad, te das cuenta y vas entendiendo poco a poco, no es que lo aprendes en una materia, lo aprendes poco a poco por qué no son tan funcionales, por ejemplo, las autopistas, por qué no son tan funcionales, por ejemplo, los barrios privados. Entonces, como que bueno, ir por esa, tampoco traumatizar, pero poco a poco se va aprendiendo eso. Y bueno, esto del pluralismo también, de que haya distintas miradas, está muy bueno, porque el urbanismo hay un montón de miradas distintas. Gracias, Luciano. Sí, de hecho, algún día tenemos que armar también una actividad de la interdisciplinaridad de la economía, tanto de la economía para no economistas, como de lo que los economistas deberíamos aprender de otras disciplinas, que en general es algo que suele pasar relativamente poco, y eso, si quieren, hacemos ya directamente economía y epidemiología, que ahí ya tendríamos para decir un montón de cosas del último tiempo. Pero sí, claramente son temáticas que tenemos que conversar. Había una mano levantada, pero se bajó. Se me perdió la persona, pero vi una mano levantada. Pero bueno, si quieren, pueden recoger el guante de esta cuestión de cómo empezamos, Florencia y Gabriel, si quieren, mientras esperamos que esté disponible Hernán. No sé si alguno de ustedes quiere. Esto de la pregunta de por dónde empezamos con la economía, Gabriel, creo que lo perdimos, pero Florencia está ahí. No sé si tenés ganas vos, o ahí te habilito el micrófono. Ahí está, me parece, ¿sí? Bueno, en línea también con lo que comentan bueno, el resto de los expositores y las expositoras, pasa eso de que los primeros cursos de economía
muchas veces se dialoga qué es lo que no hace un economista o qué es lo que no se hace en economía, y en esa línea, digamos, se explica que el economista no es contador ni matemático, porque muchas veces inician la carrera o las materias de introducción a la economía pensando que en economía se va a ver números, matemática. Entonces, en ese sentido, se dialoga sobre la economía como una ciencia social, que si bien algunos pueden utilizar números, por lo general no sabemos nada de contabilidad, y como ciencia social la economía se estudia desde distintas perspectivas de análisis, y por lo tanto existen distintas teorías para estudiar actividades económicas. Y en ese sentido, el desafío está en la bibliografía y los manuales que se utilizan. Por suerte, hace unos años estamos incorporando manuales desarrollados por colegas de otras universidades con enfoques alternativos, más orientados a la realidad nacional, latinoamericana, pero muchas veces nos resulta, digamos, muy dificultoso armar los programas y demás por el contenido neoclásico que tiene mucha de la bibliografía. Entonces, en esa línea, me parece que un desafío, un trabajo, tiene que ver con eso, con el desarrollo de manuales, digamos, heterodoxos, de microeconomía, de macroeconomía, que hay proyectos que van en esa línea, por suerte, entre las distintas universidades. Pero bueno, en general es eso, digamos, tratar de estudiar la economía como lo que es una ciencia social con distintos enfoques, perspectivas, y no existe una única manera, digamos, de ver o estudiar la economía, como quizás se presenta en varios cursos de hasta universidades más tradicionales. Así que bueno, eso. Gracias. Gabriel, ¿vos querés responder? ¿O sí? Perfecto, ahí yo te habilito el micrófono entonces. Bien, gracias. Sí, quería resaltar también lo que decían las compañeras y los compañeros de la importancia que tiene partir de, por un lado, de la duda y de los debates que hay en torno a la economía, y por lo general en nuestra facultad, una de las primeras clases es el debate en torno a la definición de economía, discutiendo, presentando la de Robin, pero debatiendo un poco las distintas definiciones, y que eso implica distintas miradas y debates sobre las teorías con las que uno puede abarcar la economía, y también no olvidar de partir de una mirada sobre problemas y situaciones actuales, porque muchas veces esos son los que motorizan a muchos estudiantes a acercarse a la carrera de economía, y más hoy también donde el debate económico tiene una presencia pública muy importante. Nos ha pasado a nosotros que muchos estudiantes se acercan a la carrera de economía motorizados por esa inquietud de una realidad social. Entonces también partir desde ahí, por lo menos desde una crítica a las distintas posturas un poco más de sentido común que se posicionan sobre algunos problemas económicos, es un buen punto de partida para ir llevando hacia los grandes debates en economía y después los desarrollos teóricos. Después, claramente, a lo largo, por lo menos en nuestra facultad, de una primera materia de introducción a la economía, cae en casi una instrumentalización y una primera presentación de los modelos y algunos flujos circulares de la renta y conceptos un poco más inmediatos, pero sí partir por lo menos de estas discusiones y presentar dudas y también críticas sobre lo que uno va a dar a toda la carrera, que tiene muchas limitantes, lo que los próximos 5 años, 7 años de su vida van a tener muchas limitantes y va a aprender cosas que no tienen certeza absoluta desde ya. Gracias. Bueno, estaba Ana, que había levantado la mano, pero ahora la bajó. No sé, Ana Donadio, si querés hablar. Bueno, no sé. Ahí está, ¿sí? ¿Te doy la palabra, Ana? Ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad me llegué un poco tarde, pero yo estudio Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, y Economía es una materia nomás, pero nada, fue muy interesante lo que estoy escuchando por parte de todos, porque
nada, esto desde los distintos puntos de vista de cómo se presenta esta materia. Soy ayudante de cátedra también en este momento, y es complejo porque en algún punto siempre se intenta como partir desde un punto más como apolítico y como plantearla, dejarla como por fuera, como bien dicen ustedes, de una ciencia social, y de repente se vuelve algo más como meticuloso, y después, mucho más al final de la materia, se trata desde un punto de vista desde el abogado y su ejercicio, y así todo. Sin embargo, vemos microeconomía, macroeconomía, y como los autores principales que tratan sobre esto, se intenta entender de qué trata, pero muy remarcada la cuestión de pensar como dentro de un cuadrado tal vez, y como es esto, este es el concepto, y no va mucho más, de, como ustedes dicen, de todas esas otras perspectivas que también hay que tener en cuenta. Nada, así que muy interesante, quería hacer este aporte. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más tiene ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario? Si tienen preguntas a los panelistas, comentarios, experiencias propias, ahí hay gente de distintas universidades. ¿Alguien tiene? No, estoy hablando yo solo. Yo puedo seguir haciendo preguntas si quieren, no pasa nada. No, a ver, una pregunta que me surge también tiene que ver con cómo congeniar las materias comunes de las carreras de economía con otras carreras. Acá entendemos que estamos en casos de facultades donde se comparte con otras carreras de ciencias económicas, que es el caso de Entre Ríos, pero es el caso de la mayoría de las universidades centrales, ¿no? Digamos, pasa en la UBA, pasa en Rosario, pasa en Córdoba, pasa en La Plata, pasa en la mayoría de las grandes universidades que están organizadas en facultades, que también es una particularidad, el hecho de que organizadas en facultades con gobiernos propios por facultades en términos institucionales, y tenemos otros casos donde se comparten materias con otras carreras. Entonces, una pregunta que me surge a mí es cómo articular esos ciclos comunes cuando quizás, si bien ciertos contenidos son comunes, el objetivo de una materia, por más de que el contenido sea el mismo, el objetivo de una materia, casos que se me ocurren, materias que a veces una materia de economía que para la carrera de economía tiene su segunda parte, pero para otras carreras no tiene una segunda parte, y entonces uno diseña determinados contenidos pensando en esa posible segunda parte donde se terminan de ver ciertos conceptos que en la primera quedaron truncos, pero que para otras carreras solo se quedan con esa primera parte y en la segunda ya no la tienen. Entonces, en ese sentido, la forma de dar esa primera común puede generar cierto ruido en el sentido de cómo articular los contenidos. Por eso me parece que es un tema también interesante para pensar en esa inserción que tienen las carreras. Yo tiro la pregunta, no hace falta que contesten. Si hay alguien que le surgen otras preguntas, quedan anotadas. Así después en todo caso hacemos una ronda general de respuestas. ¿Alguien más? ¿Tiene algún tema que quiera traer? Ahí, Patricia, sí. Patricia, ya te levanto. Si quieren, juntamos comentarios y después le damos la palabra a Hernán, que está entrando, y después le damos la palabra a los panelistas. Para que Patricia, ya te habilito el micrófono. Ahí. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Patricia, yo soy docente justamente de una materia introductoria, Introducción a la Economía, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y me quedé, bueno, respecto a, súper interesante las propuestas que escuché sobre otros programas de licenciatura en Economía que tienen como una visión más heterogénea de lo que es la economía.
yo por lo menos estudié en la Universidad Nacional de La Plata, que era súper ortodoxo todo el programa hace 20 años. Y respecto a qué decimos en la primera materia de Introducción a la Economía, la duda que me genera es, ¿cómo es que introducimos, por lo que planteaban recién, cómo es que introducimos a los chicos a entender estas otras corrientes económicas si no les explicamos de base la corriente clásica? Al menos yo cuando doy las clases intento, la primera dificultad que a mí me surge por lo menos es que deconstruyan todos los conceptos que se les generan a raíz de los medios de comunicación, para que los entiendan desde la propia carrera. Y segundo es esto, es decirles, a ver, para poder estar de acuerdo o en desacuerdo, y para poder saber a qué se oponen todas las otras corrientes económicas, tenemos que saber cuál es la de base, cuál es la clásica, porque todas las demás surgen por similitud o por oposición a esa. Entonces, ¿cómo es que arrancamos a explicar las otras corrientes económicas sin explicar lo que, como decían hace rato, la mayoría de los mercados no responden a un modelo de competencia perfecta de oferta y demanda, pero es como estudiar un mercado sano. Primero estudiamos cómo debería funcionar y después vemos qué es lo que pasa en la realidad. Y tenía otra cosa más respecto a la última pregunta que hizo Nicolás, y ahora me olvidé. Bueno, no importa, dejo planteado eso, digamos, ¿no? ¿Cómo es que explicamos las otras corrientes sin partir de la base, digamos, de lo que sería la economía clásica u ortodoxa? Gracias, Patricia. Sí, de hecho, yo la reflexión que hago es que efectivamente uno está acostumbrado desde ciertas universidades tradicionales a que el ejercicio de economía crítica heterodoxa plural sea un ejercicio deconstructivo, ¿no? de deconstruir ciertos sentidos comunes. Por lo menos yo estudié en la UBA, quienes estudiamos en universidades centrales, nos pasa un poco eso, de que estamos acostumbrados a que la alternativa es ponerse como crítico, como de construcción de saberes instalados, pero que quizás para estudiantes de carreras que nacen desde una perspectiva diferente, ese ejercicio es otro, ¿no? En el sentido de, bueno, pero no, yo no tengo que desarmar ningún tipo de contenido preexistente, o en todo caso el contenido preexistente es el contenido de los medios de comunicación, pero no el de las carreras, así que el sentido me parece que es una definición interesante, y en todo caso aparecen diferencias justamente en ese ejercicio entre quienes venimos de carreras, o de quienes incluso hemos participado en cátedras alternativas en universidades tradicionales, y la praxis que aparece en las universidades grandes. Ya te doy la palabra a Luciano, se abrió la cámara Hernán, así que queremos darle la palabra a él, así presenta un poco la experiencia de la licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús. Gracias, Hernán, que está creo que en el subte, o por ahí, en colectivo, sumándose a la actividad casi de emergencia. Así que muchas gracias, Hernán, por sumarte. Ahí te habilito el micrófono, tenés que... Bueno, ¿cómo se escucha ahí, Nico? Perfecto. Bárbaro, bárbaro. No me imagino cómo hubiera sido esta situación años atrás sin la excelente conexión de la empresa que nos auspicia esta charla. Bien, yo soy Hernán Bergstein, soy docente de la Universidad Nacional de Lanús, de la carrera de Economía Política, y recién pude escuchar desde que apareció el compañero Ernesto, dijo todo. Y también la compañera de recién, que me pareció maravillosa las preguntas que se planteó, no solamente la que da clases en Introducción a la Economía de Ushuaia, sino también otra colega, creo que de Universidad Sarmiento, corríjanme, no pude prestar atención de dónde era. Bueno, nuestra carrera debe ser, si no es la más nuevita, de todas las que están acá presentes, que damos economía política, es una de las más nuevitas. Recién tenemos alumnos y como máximo están en tercer año. O sea, no tenemos egresados ni egresadas, y eso me parece interesante. Nuestra particularidad como carrera es, bueno, como todas las que están acá en particular, que tenemos una mirada completamente heterodoxa, somos críticos, me arriesgo a decir que la mayoría somos feministas, y somos pluralistas. Hay
hay bastante consenso dentro de los docentes y las docentes, y eso es interesante. Pero si no existiera el consenso, también sería muy interesante. Nuestra particularidad, y ahora que estoy en la calle me saco el barbijo, nuestra particularidad, o yo como lo veo, es esto de que podamos meter la carrera de economía, ¿sí? En nuestro caso economía política, como es el caso de Avellaneda, Sarmiento, voy a cometer el error de olvidarme alguna, la de Moreno, no sé cómo estarán los compañeros y compañeras de Rosario, los de Ushuaia también, pero no debe estar muy lejos de nuestra situación. Pero puntualmente, nuestras carreras, de estas primeras universidades que mencioné, estamos metidos en el conurbano bonaerense. Yo me formé, como la mayoría de los que están acá, en la Universidad de Buenos Aires, con todas las críticas que le hemos tenido, y calculo que nuestra carrera es resultado de esas críticas que se han hecho de las diferentes agrupaciones o encuentros de estudiantes que fueron surgiendo a partir, yo empecé la carrera en el 99, o sea, desde esa época yo reconozco, quizás antes también existía, me imagino había discusiones entre Javier, Axel, bueno, todo el equipo económico de provincia y de algunos otros lugares, ya existía una discusión, Pablo Levín obviamente, ya existía una discusión de cómo dar economía, y algo de eso fuimos heredando, fuimos incorporando, y hoy nos encontramos con esto, que podamos estar formando economistas que salen del conurbano, eso es muy grosso. Hoy quizás no lo podamos entender, pero yo creo que en 15 años, 20 años, cuando nuestros líderes, nuestros referentes económicos del país puedan decir, yo vengo del conurbano, estudié en colegio público, en esos que dicen, nos caímos al colegio público, y después terminé en economía política, vamos a tener unos líderes económicos de la Gran 7. Porque, a ver, si bien yo me crié en un hogar clase media baja, siempre tenía agua caliente en mi casa, ¿sí? Y la heladera, bueno, el limón abierto estaba acompañado por un pedazo de pizza el día anterior. Pero tenemos casos de gente que se va a recibir y se están recibiendo, que realmente tuvieron realidades mucho más heavy las que tuvimos nosotros, que cruzamos la crisis 2001, el efecto vodka, etcétera, etcétera, etcétera. Esos economistas van a dar mucho de qué hablar. Nosotros al momento de plantear la carrera, les explicamos que hay un montón de miradas, y para poder tener una posición heterodoxa, hay que contarles todas. En nuestra carrera tenemos no solamente la introducción, como tienen todas las carreras que dan algo de economía, también tenemos economía clásica, y ahí empezamos a profundizar a Smith, a Ricardo, a Marx, a los neorricardianos, a los neomarxistas. Tenemos economía neoclásica, tenemos economía marxista, economía neoclásica, perdón, economía keynesiana, y después algunas matemáticas. No hay tanta matemática, por suerte, como sucede en la UBA, perdón que me referencio mucho con la UBA, pero es la carrera que conozco de pie a pa. Y esto hace que tengamos una mirada más social. Me gustaría hablarles de la Universidad de Lanús durante horas. Yo me siento, además de docente de la Universidad de Lanús, un militante de esta carrera. Soy el que va y golpea los colegios secundarios para buscar pibas y pibes a que vengan a estudiar, y tan mal no nos va. Pero insisto, lo que estamos haciendo, las universidades públicas del conurbano y todas estas otras que empiezan a definirse como heterodoxas, o empiezan a aparecer colegas heterodoxos dentro de carreras ortodoxas, esto va a generar a futuro muy buenos resultados. Hay que tener paciencia, estamos luchando contra un monstruo realmente grande, poderoso, con guita, con apoyo de los medios, y esto se demuestra porque hasta avanzada la carrera, cuando le preguntamos a las y los alumnos qué pasa cuando hay emisión, la primera respuesta es, y bueno, hay inflación. Ya eso está hablando de que
la economía neoclásica se enseña en la casa, se enseña en la calle, se enseña en el colectivo. No quiero comerme lo que queda de esta maravillosa charla, después voy a verla completa, así que bueno, quedo acá para responder preguntas que puedan llegar a surgir. Gracias, Hernán, sobre todo gracias por salir a último momento a cubrir a Javier, que, bueno, como ya saben, es ministro aparte, entonces tiene a veces responsabilidades que exceden una charla de la universidad. Luciano, ¿vos querías decir algo recién? Te doy la palabra. Sí, ahí. Sí, nosotros, perdón que meta tanto de bocadillo de mi carrera, pero bueno, es lo que sé. No es que tenés, en la primera materia te dicen qué es bien y qué es mal, y que no existe en realidad qué es bien y qué es mal, más o menos eso como una moralización, porque la ciudad real y la ciudad ideal son muy distintas, y además, ¿qué es la ciudad ideal? Todos es distinto, ¿no? Pero sí lo que tenemos es como que en nuestra carrera tenemos muchas materias que nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. De hecho, tenemos materias de historia del urbanismo, como 3, 4, 5, de que vemos los distintos principios que se dan en el urbanismo, y al día de hoy tenemos principios que mismo nosotros, que aplicamos, nos gusta aplicar, que los podemos cuestionar. Que después nos decimos, no es tan perfecta la mixtura social, en ciertos casos, no es tan perfecta, no sé, la mixtura de usos. Esas cuestiones nosotros las vamos, hay cierto pluralismo que es, creo que característica de ciertas universidades. Doskin, Nicolás, perdón. Nicolás, dijiste vos centrales. No sé, estas universidades, la General Sarmiento, ¿sería periférica? No sé cómo, no sé bien cómo es. Yo cuando hablaba de las universidades centrales hablaba sobre todo de las universidades que están, de hecho, las facultades económicas de las universidades grandes del país están en general ubicadas en los centros de las ciudades, están en los centros de las... de hecho, en La Plata está, la Facultad de Económicas está a 2 cuadras de la plaza principal, la UBA está en Córdoba y Junín, casi pleno centro, en Rosario está en el centro. Entiendo que en Córdoba está en la ciudad universitaria, no está tan en el centro como está Derecho, por ejemplo, pero en muchas universidades del país, las facultades económicas están en los centros, y entonces, de alguna forma, esas universidades centrales hacer referencia de las universidades nacionales de las grandes ciudades, donde claramente el conurbano no entraría, pero así como no entraría el conurbano, tampoco entrarían quizás las universidades nuevas de otras ciudades del interior, o ciertas universidades de ciudades más pequeñas del interior del país. Son situaciones distintas. En general, quiero decir, estas universidades centrales son las primeras carreras, son las carreras de economía más antiguas, son las carreras de economía más ancladas en ciertas tradiciones, incluso que tienen una trayectoria larga. Incluso puedo agregar Tucumán, puedo agregar la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. La historia de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca también es larga, pero es distinta, tiene una historia mucho más heterodoxa en sus orígenes. La UBA dentro de eso es un caso, si quiere, particular, porque la UBA, como es tan grande, tiene múltiples cátedras en varias materias, cosa que no pasa en el resto de ninguna de las otras carreras de economía del país. Pasa que en materias de economía del final de la carrera haya más de una cátedra por materia, entonces la UBA permite una multiplicidad que otras carreras no permiten, básicamente por el hecho de tener cátedras múltiples. No pasa lo mismo en Córdoba, en La Plata, en Rosario, que son carreras grandes, pero que de cualquier manera, tercer, cuarto, quinto año de economía y una sola materia un solo curso por materia. Entonces, me refería básicamente a eso con las universidades centrales, no si están en Buenos Aires o no. Sí, tengo que volver a desmutear. Sí. Yo pensaba, lo interpretaba como muy al plan de estudios, porque hay universidades que tienen carreras más tradicionales, por ejemplo la de Lomas, la Universidad de Lomas de Zamora, tiene abogacía, tiene como, en cambio en la de Sarmiento no encontrás abogacía, no encontrás sociología, no encontrás economía. Entonces, algo que es muy característico en la UNLA o en la de General Sarmiento, que tiene mucha diversidad de otras materias, de otras carreras, digo,
Y eso también es otra mirada, una mirada que trae nuevas visiones, nuevos pluralismos, porque urbanismo no la vas a tener. En la UBA no existe urbanismo, lamentablemente. Y bueno, básicamente eso, cómo empezar a abandonar los dogmatismos, y que en realidad también podemos pensar que siempre hay dogmatismos, y que siempre se cuestiona incluso los dogmatismos de uno. Porque a lo mejor el día de mañana encontramos que la teoría tanto no era tan excelente, o hay algo que no nos gusta. Bueno, eso se repiensa, y nosotros, por lo menos en la carrera de urbanismo, tenemos materias que nos cuestionamos eso. Gracias. Gracias, Luciano. ¿Alguien más del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Hay varias personas que han estado toda la actividad. No sé si alguien más tiene ganas de hacer una pregunta o un comentario. Bueno, si no, si quieren hacemos una ronda de cierre con los y las expositores, expositoras, en función de estos comentarios que hemos hecho, a ver qué quieren decir. Le doy la palabra primero a Gabriel, que nos dijo que tenía que irse un poquito antes, así que empieza Gabriel con esta ronda de cierre. Si tienen preguntas para hacer, las pueden ir haciendo en el chat también, y las irán recogiendo, así que empiezo con Gabriel. Perfecto, gracias Nicolás. Bueno, ya muchas gracias de nuevo por la invitación. Hago un comentario breve y los dejo porque tengo otro compromiso ahora. No, me quedé con lo que vos comentabas hoy al principio, Nicolás, de las dificultades que plantea las cátedras comunes. A nosotros nos pasa bastante que el primer año es completamente común, y el segundo año también bastante. Las materias de economía por ahí, muchas veces el docente es casi el mismo, el que da la 1 y la 2, por decirlo así, entonces tiene incorporado una estrategia de continuación de su materia, pero lo que nos pasa muchas veces es que se le da más peso por ahí a formaciones que no están muy orientadas para un economista, como materias, por ejemplo, como contabilidad, administración, que generan pesos con otro tipo de carreras que le demandan también otro tipo de evaluación y otro tipo de utilidad también de la materia. En vez de tener una materia por ahí, análisis de la información, tomo este ejemplo porque es un debate que tenemos actualmente, ¿no? Análisis de la información contable, tenemos cómo generar formación para futuros contadores, entonces materias de base que se exceden en la utilidad que podrían tener. Entonces, me parece, ese es uno de los principales desafíos que nos quedan las materias comunes, pero por otro lado, alguna estrategia que han encontrado algunas materias a través de cuando ha crecido por ahí la cantidad de estudiantes de otras carreras que no sean la única carrera que había, es por ahí tener comisiones específicas para personas que estudian otras carreras, entonces permiten tener, por ejemplo, una orientación en términos de ciertos contenidos, cierta adaptación de ejemplos que complementan un poco la formación. Pero para mí una de las principales dificultades que están en cuanto a la carrera, y por eso la idea también es ir sacando materias comunes, porque le genera, le distorsiona bastante a mi parecer la formación. Vuelvo a agradecer la invitación y los dejo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Recordemos que en la actividad de maestrías va a estar de vuelta a la UNER con su maestría en desarrollo socioeconómico, así que seguramente algunas de estas cuestiones se van a retomar. De nuevo, muchas gracias por sumarte. Seguimos, si quieren, en el orden en el que arrancamos, así vamos recorriendo todos. Florencia. Ahí sí, ¿no? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, muy breve, en primer lugar agradecer este espacio, la verdad que me parece muy valorable y espero que se siga realizando y que nos sigamos encontrando en este tipo de jornadas o en otros espacios donde podamos compartir las experiencias de las carreras de economía. Bueno, y en línea con lo que decía mi compañero, en cuanto a las dificultades, la Universidad de Quilmes también tiene la particularidad de compartir tramos con otras carreras, como les comentaba, en la exposición, y eso por un lado presenta dificultades, pero por otro lado beneficios. Las dificultades tienen que ver con esto de que las y los estudiantes los primeros 2-3 años
cursan materias quizás de administración o no asociadas específicamente con los estudios del desarrollo de economía, y como beneficio esto hace que muchos estudiantes de otras carreras estén interesados luego de cursar algunas materias selectivas por el estudio de economía y se terminen pasando a economía del desarrollo. Así que es una buena estrategia, pero bueno, por otro lado pasa eso, que los primeros 2 años quizás comparten, digamos, materias con otras carreras que no tienen mucho que ver, digamos, con el estudio del desarrollo económico. Pero bueno, eso también se resuelve con un tramo más orientado a la licenciatura en Economía del Desarrollo, pero bueno, que se cursa en los últimos 2 años. Bueno, y como desafíos a futuros también seguir dialogando entre las distintas carreras de economía con respecto a las bibliografías, los enfoques, bueno, poder desarrollar manuales que tengan contenido más asociado a nuestra realidad nacional y latinoamericana para los estudios de economía y el desarrollo económico. Así que me parece que eso también es una tarea por parte de los que formamos, los equipos que formamos parte de las direcciones de la carrera, así que a disposición para esas actividades. No mucho más. Muchas gracias, Florencia. No, También, igual que la UNER, la Universidad de Quilmes está en el tercer encuentro que tenemos sobre los doctorados. El doctorado en Desarrollo Económico de Quilmes, de hecho, creo que es el primer doctorado en economía con perspectivas heterodoxas, al punto de que cuando yo tuve que hacer el doctorado tuve que ir a desarrollos sociales porque no existía un doctorado en economía con perspectivas heterodoxas, y ahora hay unos cuantos, así que eso lo vamos a discutir más adelante. Así que bueno, muchas gracias, Florencia. Le doy la palabra a Daniela de la UNS. Ahí está. Bueno, agradecer la invitación también, como a mis compañeros. En nuestro caso particular, nosotros desde la reforma del plan de estudio del 2012 no tenemos tramo común con otras carreras, así que si bien compartimos parte de la cursada del núcleo duro de las economías con economía industrial, la licenciatura en economía industrial y el profesorado de economía, compartimos el núcleo entero, entonces no nos surgen esas dificultades de acortar contenidos. Y sí, lo que tenemos y que me parece importante destacar es un taller interdisciplinario en el que nos juntamos un poco, ¿no? Ahí lo veo a Luciano a sentir, en el que nos juntamos diferentes disciplinas para abordar un problema particular, y acá, Nico, traigo lo que vos nos pedías un poco que abordemos, ¿no? Cómo se relaciona la carrera con el territorio. En este taller interdisciplinario nos juntamos diferentes disciplinas para trabajar con un problema particular del territorio. Puede ser un problema económico, puede ser un problema social, tiene diferentes aristas, ¿no? Y diferentes que se ven en diferentes comisiones. Pero bueno, nada, me parece importante, ¿no? Porque como yo un poco arranqué diciendo eso, nosotros como la universidad promueve un poco la investigación y la formación interdisciplinaria, y esto me resulta importante destacarlo. Después, trayendo un poco el comentario que había hecho una compañera, nosotros, es verdad, la realidad es que para abordar críticamente una teoría primero hay que conocerla y muy bien, y nosotros en ese sentido, introducción hace un primer acercamiento a esa crítica, y después tenemos nosotros economía neoclásica y microeconomía, que se dan por docentes que trabajan en los mismos equipos de investigación. Entonces se termina microeconomía un poco cerrando con una crítica, ¿no? Tratamos de que tenga esta linealidad, esta continuidad, con una crítica a la teoría neoclásica, habiendo ya cursado gran parte del tramo económico, ¿no? O sea, cerramos microeconomía. Microeconomía no es una materia que esté muy al inicio de la carrera, sino que está a mitad de la carrera, donde los chicos ya hicieron suficientes materias como para contar con herramientas para abordar críticamente y cerrar microeconomía abordando críticamente la teoría neoclásica.
Pero bueno, nada, también como Flor, a disposición, obviamente, la coordinación para intercambiar cualquier aporte que nosotros podamos hacer, y que nos puedan dar las otras carreras, bienvenidos. Como les dije, estamos avanzando en el marco de la autoevaluación nacional de la carrera, estamos avanzando en la modificación que tiene, nada, yo me olvidé de mencionarlo, pero con el comentario de Luciano me hizo acordar, un poco la intención es dar un perfil más hacia la gestión pública, abordando estas transformaciones sociales, económicas, políticas, del comercio internacional y de la producción internacional de los últimos años, con la transnacionalización de la producción y cómo un país como Argentina y los países latinoamericanos pueden encontrar algún recoveco para desarrollarse en este nuevo contexto. Y también lo estamos haciendo, ¿no?, con la intención de incorporar también obligatoriamente la perspectiva de género en nuestro programa y obligatoriamente los problemas ecológicos que estamos abordando social y económicamente, y que tienen que estar planteados a la hora de pensar el desarrollo económico futuro. Así que, bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Están todos bienvenidos a nuestras redes sociales para sumarse a las actividades. Gracias, Daniela. Ahí, en todo caso, otro día quedamos con alguna cuestión con la UNS, que la UNS tiene profesorado en economía, que no es algo menor, digamos, y que tiene bastante que ver con la enseñanza de economía en escuelas medias, y que me parece que también es un punto que algún día podemos retomar, porque me parece un punto por lo menos central, y no son muchas las carreras que tienen profesorados en economía. Así que bueno, también la UNS va a estar en la actividad de doctorados. También tiene un doctorado nuevo del año pasado recién, así que va a estar presente acá. Ernesto. Ahí te... Bueno, yo sigo poniendo un poco el hincapié en el rol del docente. Creo que no hay dogmatismo. Digo, cuando uno lee la primera parte de David Ricardo, queda claro cuál es la economía de la escasez, que se estudia la utilidad, y cuál es la economía que hay que estudiar de las mercancías, que hay que aplicarle trabajo. Digo, eso no es dogmatismo. Lo que pasa es que hay métodos, y me parece que eso debería ser parte de una discusión entre todas las carreras, universidades, docentes. Por eso celebro esta reunión y tener este primer encuentro, porque hay que empezar a poner, como por ahí dice Florencia, ¿no?, plantear ciertos libros o manuales que existan, pero que, ojo, no traslademos el vicio, digamos, porque enseñamos macroeconomía, de la discusión de Hitz. Entonces, ojo, digamos, porque estamos viendo una macroeconomía que es, digamos, una síntesis neoclásica. Entonces, me parece que deben existir esos debates para concluir en un libro, me parece, ¿no? A mí me cuesta ver que no haya una macroeconomía, si se quiere, regional, digamos, ¿no?, una economía más real desde las regiones. Decimos industria y nadie se discute, se autopregunta qué quiere decir industria cuando veo el SIU, ¿no?, cómo está compuesta. Digo, no hay un debate sobre qué decimos cuando decimos esos sectores. Y creo que los docentes lo deben hacer en función de que estamos preparando, como decía un poco Hernán también, gente que el día de mañana va a tomar una decisión, aunque sea en una municipalidad, dando un carnet de conducir, digo, pero va a tener un poder de decisión. Entonces, de ahí para presidente, digo, ¿no? Pero yo siempre le digo eso a mis alumnos, que yo no sé si estoy enfrente del próximo presidente de Argentina, el próximo ministro de Economía, yo les tengo fe. Ahora, depende de ellos para adelante, digamos, ¿no?, que puedan hacer su carrera en tiempo y forma, si quieren ir a CONICET, si quieren ir a dedicarse solamente a la función privada, pero creo que es sano poder tener estos encuentros en mira justamente de tener un objetivo claro. Me parece interesante la idea de los libros, manuales, porque creo que todavía los Blanchard y los Mochoni Becker siguen dando vueltas por ahí. Ya es hora de jubilarlos. Digo, tenerlos, porque a veces pareciera que hablan de las teorías y dicen, no, pero esa teoría fracasó. Bueno, muchas teorías fracasaron. El problema no es ese. El problema es que uno tenga claro las teorías, digamos, ¿no? Y está bien enseñar teoría neoclásica. Celebro que esté teoría de regulación, cosa que me acuerdo que Nefa en su momento lo daba, gran profesor sobre eso. Tuve la suerte de cursar valor y distribución.
y me parecía como una teoría que hacía falta una difusión, un meterla en la carrera. Pero bueno, creo que acá hay un cuerpo docente, o por lo menos todos los que están acá vinculados a la universidad, que están un poco en ese camino, estamos de distintos lugares, pero creo que hoy yo celebro, Hernán, que tengamos esta discusión, digamos. No creo que si la pensábamos 10 años atrás no la íbamos a tener, y más en el lugar que estábamos, digamos, ¿no? Pero hoy tener este encuentro me parece que es acertado, y que ojalá de acá para adelante sí nos volvamos a cruzar, sí nos sentemos a pensar, y obviamente convocar a los docentes que van a las carreras. ¿Por qué no? Un encuentro docente por las carreras y empezar a tener, como se hace en la militancia, si se quiere, como decía Hernán, en esto de un taller y sentarse y, bueno, a ver, ¿por qué vos das economía así, digamos? Planteanos tu esquema, tu programa, digamos, qué autores estás dando, que no tiene nada de malo, digamos. O sea, es simplemente tener un debate de ideas. Es eso. Y ojalá se pueda. Pero bueno, nada, eso, la verdad que nada, les agradezco por la invitación, y desde ya a disposición para lo que precise. Muchas gracias, Ernesto. Como decías, digamos, la Universidad de Avellaneda tiene su programa de posgrado en Estructura Económica Argentina, que no es una maestría, pero es un curso de posgrado también, que de hecho todo este ciclo surgió un poco a partir de unas conversaciones que tuve yo con Julia Estrada, que está en ese posgrado, y a partir de salir esto, entonces, pero nos pareció que por la estructura convenía invitar a Avellaneda en el ciclo de grado. Pero bueno, Ernesto está en los dos, así que también algunas referencias hizo sobre ese ciclo de posgrado también, que es interesante, que incluso inspiró un programa similar en la UBA, pero en las facultades sociales, cosa que es una situación medio extraña, pero bueno, que existe economía política en las facultades sociales. Y en gran medida la Universidad de Avellaneda fue impulsor de ese programa en la UBA de sociales. Te doy la palabra a Hernán. Ahora sí. Ahí está, estoy con el celular, justo estaba chateando con la colega Patricia de la Universidad de Ushuaia. Bien, dos cosas quiero decir, dos cosas, me tomo el tiempo. Una, yo celebro que podamos compartir materias con otras carreras. Una vez escuché esto de que los economistas tenemos que saber un poco de todo, y poder conectarnos con gente de otras formaciones, de otras miradas, nos enriquece. Eso está bueno. No cerrarnos en el gueto de los economistas y terminar ahí. No. Tenemos que salir de la economía y hablar e interactuar con toda la mayor cantidad posible de colegas de diferentes profesiones. Esa es la primera. A pesar de que nosotros en la UNLA no tenemos muchas materias en común, pero me gustaría que eso suceda. Y la segunda, ya como también otra mirada mía, algo que hago con mis alumnos y se los propongo para que lo hagan lo posible para que no solamente aprendan de economía, que también aprendan a difundirla. No te digo que seamos evangelistas, pero tenemos que llegar con nuestro mensaje de una economía diferente es posible. Y tenemos que ganar los medios de comunicación, tenemos que ganar los congresos de economía. Y cuando digo ganar es, el próximo congreso de economía tiene que haber más economistas heterodoxos. Y no hablo de los congresos que armamos entre nosotros, de ir a los congresos que son ortodoxos, y nosotros también tenemos que participar y dar el debate. Una de las actividades que yo hago con mis alumnos es los trabajos que tienen que entregar, los tienen que hacer en formato audiovisual. En el resto de las materias ya les van a romper bastante los quinotos para que hagan trabajos escritos y que hagan perfectas presentaciones en Word. Precioso, precioso. La estructura, carátula, índice, está perfecto. Pero ¿cuántos de los economistas se dedican a investigar? ¿Será que estamos solamente pensando en formar economistas investigadores? Porque también necesitamos economistas que estén en otros espacios, además de investigar. Y espacios como, por ejemplo, en los medios de comunicación,
como dice Ernesto, haciendo el carnet de conducir, que es muy importante, Ernesto, es muy importante. De hecho, si tenés a alguien, después hablamos porque necesito un amigo, una amiga, necesito un registro. Necesitamos ganar espacios de poder para poder lograr que la economía sea para todas y para todos. Esta es la batalla de poder trascender de nuestra universidad, de nuestro mundo académico y meternos en los barrios, en las militancias, en los partidos políticos progresistas, en los sindicatos, en las cámaras empresariales. Ahí necesitamos también economistas heterodoxos. Gracias por este encuentro y ojalá que los próximos se multipliquen por miles. Gracias, Nicolás, por todo lo que estás haciendo para este evento y para la economía heterodoxa. Gracias, Hernán. Bueno, de nuevo por mi parte agradecerles a todos y todas por la participación. Ojalá que a partir de estos ambientes se potencien los espacios de vinculación que ya existen entre las universidades. Efectivamente, estas tantas discusiones para armado de manuales existen, las vinculaciones existen. Somos pocas, y nos conocemos en general, pero no sé si todos nos conocemos con todos y siempre aparecen experiencias nuevas y de hecho, Patricia de Tierra del Fuego te vamos a tener en cuenta para próximas actividades porque me parece que es fundamental también un poco ampliar la escala nacional, o sea, al lugar más lejano del país que podemos encontrar, pero me parece que sí, es importante ver eso. Nosotros intentamos hacer eso incorporando en cada una de las actividades gente que no sea de AMBA, y me parece que eso está bueno, así que si esta actividad sirve para establecer puntos de contacto y que después se puedan hacer tareas específicas, encuentro de discusión de economía introductorias, encuentros de introducción de teoría neoclásica, encuentros de introducción de cómo incorporar perspectivas regionales o territoriales, me parece que en ese sentido hay un montón de posibilidades, y las jornadas de economía crítica, la Sociedad de Economía Crítica está abierta a eso. Está abierta a la participación de todos y todas, quienes quieran sumar y nos dicen, che, nos gustaría hacer un taller sobre tal tema, que está bueno y podemos incorporar gente de distintas universidades, y desde la SEC tenemos esta mecánica y esta gimnasia ya armada. En ese sentido, las puertas de la SEC están abiertas para estos debates, que de hecho son el punto de inicio de las jornadas. Empezamos así, empezamos discutiendo lo que nos sentía incómodos, y llegamos ahora ya, 14 años después de las primeras jornadas de economía crítica, con muchas universidades en las cuales se está plasmando en gran medida muchas de las cosas que venimos criticando. Así que obviamente, para quien venimos a rato con esto, es una satisfacción poder estar en estos encuentros. Mañana siguen las jornadas de economía crítica con la segunda actividad, es una presentación de un libro, y ya a partir de la semana que viene hay actividades prácticamente todos los días. En este miniciclo de vuelta de actividades sobre discusión de carreras heterodoxas, los y las invito el próximo jueves 14 a las 19:30 a la actividad sobre maestrías, donde tenemos la participación de la Universidad Nacional de Entre Ríos con su maestría en Desarrollo Socioeconómico, la Universidad Nacional de San Martín con su maestría en Desarrollo Económico, la Universidad Nacional del Litoral con su maestría en Desarrollo y Políticas Públicas, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de Buenos Aires, con su maestría en Economía Política con mención en Economía Argentina. Así que bueno, los y las invito a participar. La idea es armar una continuidad en base a lo que vimos charlando hoy. Maestrías es otra cosa distinta, pero acá Patricia me pide el link de la grabación. Como es la primera actividad y la primera que tomamos esta cuenta, no tengo idea cómo funciona la grabación todavía, esto está quedando grabado diciendo que no tengo idea. Vamos a ver, supongo que nos llegará por alguna nube, y después lo subiremos al canal de YouTube de la SEC, que tiene incluso todas las actividades tanto del año pasado, de las primeras jornadas virtuales, como de la Escuela Virtual de Economía Crítica, que lanzamos también a principios del año, así que hay muchas cosas ahí que pueden ser interesantes. Estas actividades las estaremos subiendo también al canal. Ya son las 9:02, así que de nuevo muchísimas gracias por sumarse a esta actividad. Los y las invitamos a todos y todas a participar en el resto de las jornadas de economía crítica. Muchas gracias.